Este viernes concluyó allá en Ginebra, Suiza, la 105 Conferencia Internacional del Trabajo, que congregó a más de 5.980 delegados y representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de los más de 187 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Desde allá saludamos, por supuesto, a Vinicio Limón, que se encuentra en la línea telefónica. Vinicio, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Salvador, muy buenas noches para ustedes. Pues mira, ya cerrando esta 105 conferencia y comentarte que uno de los acuerdos más importantes es un proyecto para el 2030 para transformar el empleo, para erradicar la pobreza. Y bueno, finalmente esto nos lleva a que en las últimas décadas la pobreza, en lugar de reducirse, ha crecido en el mundo, y esto se ha observado un desequilibrio y una fragilidad en las ganancias, sobre todo en los países desarrollados, donde se ha incrementado la pobreza. Y sin una mayor creación de empleos de calidad no se alcanzará el objetivo para poner fin para la pobreza en el 2030. Entonces, todos estos proyectos están encadenados en los temas de la industrialización en el mundo, el cómo poder frenar las altas tecnologías para evitar el desempleo a través de los robots. Y bueno, para todo esto se están generando acuerdos en los que se tengan que modificar las leyes de los países para evitar que los robots totalmente desplacen a los trabajadores. Eso es uno de los acuerdos más importantes que se tiene, que más adelante se harán convenios, y estos convenios se firmarán con los países para que a su vez cada país pueda hacer leyes para evitar despidos masivos como se están dando en algunas partes del mundo ya con respecto al desarrollo de las altas tecnologías. Y como tú sabes, estamos en la cuarta generación de desarrollo tecnológico, que es todas las redes de comunicación y todos los sistemas por internet, y esto indudablemente va a generar un desempleo terrible en el mundo. Entonces la Organización Internacional del Trabajo se está adelantando, y por eso es necesario enfrentar los obstáculos para acabar con la pobreza mediante una transformación de los empleos. Y en primer lugar tenemos que ampliar la base productiva mediante la promoción de empresas sostenibles y sustentables, y en segundo lugar tenemos que consolidar los derechos laborales en el mundo, y esto indudablemente que tiene que ver con los temas de seguridad social y las instituciones que debe haber en todos los países, y particularmente en América Latina y en los países en vías de desarrollo como es el nuestro. Y en tercer lugar tenemos que mejorar la eficiencia de las políticas sociales y del empleo, ampliando a todos sus alcances que se tengan por parte de los gobiernos. En el caso de México se tendrá que venir un reordenamiento en todos los órdenes, inclusive está en un acuerdo ya de una nueva ley de reforma a la ley laboral que está ya en la Cámara de Senadores, que bueno, por parte de la CTM se ha fijado una posición en la cual nosotros no estamos de acuerdo en que con esta nueva ley se vaya a tratar de romper con el tripartismo, que es parte de los equilibrios de los sistemas de producción, en donde intervienen, bueno, los trabajadores, el gobierno y los empleadores. Esto se tendrá que revisar en México. Y en el entorno de México las perspectivas son muy buenas, pero necesitamos impulsar y retroimpulsar todos los sistemas de capacitación que haya de todos los institutos tecnológicos, escuelas, universidades, para poder empezar a generar técnicos en todas las áreas de desarrollo industrial, para que entonces, hoy que se va a entrar en el Tratado Transpacífico, México tenga una fuerza de trabajo capacitada para poder entrar a este nuevo mercado internacional que se va a dar con 13 países que son parte de los acuerdos, Salvador. Además de erradicar la pobreza, por supuesto también analizar lo que ha ocurrido con las empresas, garantizar los derechos laborales, ya lo decías tú, garantizar la seguridad social de los trabajadores. Hay otro fenómeno que preocupa a los que participaron en este encuentro, que es el comercio informal, porque también ahí no hay garantías de desarrollo. Bueno, mira, en el comercio informal tenemos que ayudar a todo lo que está en el comercio informal a que migren a la formalidad, y la forma de migrar a la formalidad es darles primero una figura jurídica que les permita tener organizaciones, ya sea sociedades cooperativas
sociedades anónimas, en lo que cualquier figura de orden jurídico deben tenerlo, para que con eso empecemos a darles piso social. ¿Y qué es el piso social? Que las instituciones de salud puedan darlos de alta para que ellos también tengan derecho a esa salud, obviamente pagando un ingreso que se tenga como cualquier otro trabajador lo hace, para también tener vivienda y poder tener sistemas de pensión en el futuro. Algo de lo que sí te puedo decir es que viene un reordenamiento muy fuerte en el sistema de pensiones, porque este es un problema ya de carácter global, porque los promedios de vida de los trabajadores se han incrementado en los últimos años a 75 años, y cuando se hicieron todas las corridas financieras de las pensiones fue cuando el promedio de vida de la gente era 65 años. Entonces, en este desfasamiento tenemos un problema económico muy serio que tenemos que enfrentar como país, pero precisamente es para poder garantizar a futuro que las nuevas generaciones y las generaciones que están puedan cobrar sus pensiones. Pero necesitamos urgentemente en México también que esta famosa ley de 3 de la corrupción se implante, porque es un problema también que azota a toda la humanidad, la corrupción. También hablaron del trabajo infantil, ¿no, Vinicio? Sí, pues es dramática la cantidad de niños que se explotan en el mundo y particularmente en México. En México se explotan cerca de 24 millones de niños que no deberían de estar siendo explotados, y estos se explotan mucho en el campo, en la ciudad, y que son niños que están totalmente desprotegidos y que ellos deberían de estar en las escuelas en lugar de estar en el mercado de trabajo de sobreexplotación, que eso verdaderamente es denigrante y vergonzoso que en México ocupemos ese tipo de lugares. Esas cifras son dramáticas y vergonzantes, ¿sí? Bueno, migración laboral también es otro de los fenómenos, ¿no?, que seguramente se analizó en este encuentro allá en Ginebra. Sí, mira, el tema de la migración es que tiene que haber acuerdos con los países para que no exista lo que ha ocurrido entre la frontera entre México y Estados Unidos y lo que ha ocurrido con la frontera con Guatemala, que todo esto, pues tú ves el famoso Tren de la Bestia, es totalmente en condiciones infrahumanas las que esos individuos están buscando la forma de vida. Entonces, se tiene que legislar en la materia, los países tienen que tener una apertura mayor para la migración. Ahorita Europa tiene un problema serio de migración que no pueden resolver, y eso justamente les está incrementando sus niveles de pobreza, porque ya no alcanzan a sostener a tanto migrante, sobre todo que está entrando de Medio Oriente por la guerra de Irak y el problema de África, que ahí hay problemas serios de hambre y de miseria. Es decir, mira, yo puedo decirte, sin ser dramático, a ti, al auditorio, que tenemos dos problemas por los que hay que luchar en el planeta. Uno es el cambio climático y el otro es el problema de la pobreza. Si ese problema no se ataca, esta civilización no va a durar mucho. El problema es verdaderamente grave. Civilización en riesgo, entonces. Vinicio, pues, sí, ¿algún apunte final antes de concluir con este enlace telefónico? Que en México tenemos todo para salir adelante. El único problema somos los mexicanos y somos la corrupción que invade a nuestros gobiernos y la falta de una verdadera operación política social, que simplemente hay muchas cosas que se hacen leyes, se promulgan, se dicen, pero del discurso a la realidad hay un abismo total. Es decir, simplemente demagógico, ¿no? En México no es posible que tengamos la cantidad de pobreza que tenemos con la cantidad de riqueza que tenemos como país. Por más que lo han saqueado, no se pueden acabar a México, pero por eso necesitamos que los buenos mexicanos arriben al poder, y justamente en estas elecciones los ciudadanos le han dado una lección al sistema político mexicano nuevamente, que será tema de otra plática contigo y con tu auditorio, y te agradezco mucho, Salvador, que nos recibas en tu programa. El gusto es para nosotros también, Vinicio. Que tengas un excelente regreso. Nos vemos el próximo viernes por aquí, ¿te parece? Gracias, claro que sí, señor, muy amable. Gracias a Vinicio desde la 105 Conferencia Internacional del Trabajo, este encuentro anual, el más importante que realiza la Organización Internacional del Trabajo allá en Suiza.
Vamos a hacer otra pausa, regresamos.